Assalamu alaikum. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, yo quería agradecer a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Sevilla por darme esta gran oportunidad de estar presente en estas jornadas tan importantes y tan necesarias. El trabajo que hay detrás, como estaban comentando ahora, ese curso que se lleva haciendo desde enero, las jornadas que se están llevando a cabo este fin de semana tan importantes, que mujeres resistentes que han luchado y que están luchando puedan compartir con nosotros sus testimonios. Y bueno, hoy voy a presentar la segunda mesa de estas jornadas. Esta mesa va a tratar sobre el movimiento de mujeres contra la impunidad en diferentes territorios, en conflicto y en posconflicto. En primer lugar, tengo conmigo a Gloria Guzmán y a Marta Ceballos. También iba a estar con nosotros la compañera Alcalia Jimmy, pero ha tenido un inconveniente y no va a poder estar aquí. De todas formas, vamos a intentar recibir un vídeo de ella, ya que el tema del Skype no ha podido funcionar. Pues eso, en primer lugar, yo no voy a intentar ser muy breve y muy concisa porque considero que las protagonistas son ellas y ellas son las que tienen que tener todo el tiempo para explayarse y contarnos su testimonio para que lo podamos escuchar de cerca. En primer lugar, tenemos con nosotros a Gloria Guzmán. Ella es de El Salvador, es investigadora de EGOA, antigua integrante de la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida en El Salvador, feminista salvadoreña, ha sido activista en el movimiento de mujeres y en el de derechos humanos. Fue cofundadora del Comité Pro Monumento a las Víctimas Civiles de Violaciones de los Derechos Humanos en El Salvador, que impulsó el principal lugar de memoria existente en el país. Actualmente, su principal lucha contra la impunidad está centrada en la demanda ante la Fiscalía de su país para esclarecer la desaparición forzada de 3 miembros. Como ella me comentaba antes, estos 3 miembros son su padre, su madre y su hermano mayor, muy cercanos a ella, su familia, ocurridas durante el conflicto armado salvadoreño. Ella trabaja en el área de investigación del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco. Entre sus publicaciones están En Tierra Ocupada, Memoria y Resistencia de las Mujeres en el Sáhara Occidental, Mujeres con Memoria, Activistas del Movimiento de Derechos Humanos en El Salvador, en coautoría con Iranchu Media Azcue. Y además de visibilizar el conflicto de las mujeres en el Sáhara Occidental o en El Salvador, también está muy comprometida con las mujeres de Guatemala. Así que sin más dilación os paso con ella y que nos cuente todo. Bueno, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días. Salam aleikum. Yo quiero empezar dando las gracias a las compañeras, a las resistentes por la invitación y por hacer posible también encontrarme con un montón de mujeres de distintos sitios, algunas que ya nos hemos visto antes, y por supuesto me van a permitir de manera especial a las compañeras saharauis con las que me une hace varios años también mucho del trabajo, ¿no?, que hemos hecho a través del Instituto EGOA. O sea que es una gran pena también no poder contar aquí con el Galia, ¿no?, con el Galia de Jimmy, que para mí es como una maestra, pero bueno, yo creo que igual la vamos a tener por otra vía. Y gracias por la presentación. Bueno, yo voy a abordar algunas estrategias, voy a contarles un poco algunas estrategias trabajadas en relación a lo que le llamamos la agenda de la verdad, ¿no?, en relación a nuestro derecho por la exigencia de la verdad, de la justicia, de la reparación y la garantía de no repetición, ¿no?, porque ese es muy importante, estos 4 ejes en el trabajo que se hace en los procesos de justicia transicional. El haber tenido, después de la posguerra,
en El Salvador, el haber tenido una pata, digamos, de mi experiencia en el trabajo del movimiento de derechos humanos y una pata en el movimiento feminista, aunque obviamente el trabajo del movimiento feminista es también de derechos humanos, pero voy a manejar un poco de manera un poco paralela el trabajo del movimiento de derechos humanos y el trabajo del movimiento feminista, pues eso me ha hecho pues tener experiencias diversas, porque en el caso de El Salvador, el movimiento feminista y el movimiento de derechos humanos, de las organizaciones de derechos humanos, no ha estado, ha transitado por caminos paralelos y coyunturalmente conectados en determinadas agendas, ¿verdad? Entonces, yo inicialmente voy a comentarles parte de las estrategias que hemos trabajado en el movimiento de derechos humanos y al final, si me da un poco más de tiempo, voy a comentar un poco las estrategias que hemos trabajado en el movimiento feminista desde la experiencia de las Dignas, de la Asociación de Mujeres de las Dignas a las que pertenecí y pertenezco desde la distancia. Bueno, yo creo que una pregunta importante es, y no sé cuánto se conoce de la historia de El Salvador aquí, porque veo muchas caras jóvenes también y a veces uno habla como que ya se conoce mucho la historia de los países respectivos, pero bueno, una primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué tiene sentido hablar de la exigencia de la verdad, de la justicia, la reparación y la garantía de no repetición 26 años después de haberse firmado los acuerdos de paz en El Salvador? Porque 26 años de posguerra, después de 12 años de guerra y de 60 años de dictaduras militares, pues es mucho, ¿no? 26 años. Pero yo quiero decirles que no solo no tiene sentido trabajar en la agenda de la verdad, sino que es importante y es necesaria porque el posconflicto en El Salvador se hizo sobre la ideología de el borrón y cuenta nueva. O sea, en aras de la consolidación de la paz, después de la firma del acuerdo de paz en el 1992, en aras de la consolidación de la paz y de la necesidad de la reconciliación nacional, se impuso una amnistía general para amnistiar a todos los hechos todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el contexto de la guerra. O sea, todo lo que tenía que ver con desapariciones forzadas, con torturas, con desapariciones de niños robados, niños y niñas robadas en el marco de los operativos militares. Todos los hechos de los presos políticos que fueron torturados y torturadas. O sea, toda esa cantidad de hechos de violencia se amnistiaron. Se amnistiaron. Hay que tomar en cuenta que en el caso de El Salvador, la Comisión de la Verdad, que fue auspiciada por Naciones Unidas, hizo una investigación de todos los hechos, bueno, de los hechos de violencia que se pudieron documentar en el conflicto, y más del 90% de las responsabilidades fue responsabilidad del Estado. Eso es importante porque la mayoría de las personas víctimas somos, de los hechos de violencia, somos víctimas del Estado. O sea, en el caso de El Salvador, no es que hay una responsabilidad igualitaria en los actores de la guerra. Y esto es importante porque obviamente las personas que estamos en esta lucha
es importante solidarizarnos con cualquier persona que ha tenido violaciones, ¿no? Que es víctima. Pero es que hay que situar que el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, a través de las policías nacionales y a través de los escuadrones de la muerte, cometió el 95% de los hechos de violencia cometidos en la guerra, de los hechos de violaciones de derechos humanos cometidos en la guerra. Entonces, esta amnistía general que se decretó en 1993 se impuso y cualquier esperanza de justicia para las personas que, como ha mencionado Abida, yo soy una de ellas que perdí a mi familia en el conflicto. Cualquier expectativa de justicia se impuso por la impunidad, ¿verdad? Entonces, esa fue una política pública de olvido. O sea que hay un escritor, un historiador catalán que creo que se llama Ricard Vinges, que habla del crimen político, de la imposición del crimen político. Se impone el crimen político en relación a los hechos sucedidos en el conflicto, ¿no? O sea, eso es lo que ha pasado en El Salvador, lo que pasó en el 93 en El Salvador, lo que pasó también en Guatemala, ¿no? Y lo que ha pasado en muchos países después de haber tenido periodos de muchas violaciones de derechos humanos, se impone esa amnistía y bajo la ideología de que es necesario reconciliarnos. Entonces, ¿esto qué supuso en el 93 para las organizaciones de derechos humanos? Grandes retos. Esto supuso grandes retos porque nos enfrentamos en un posconflicto con un escenario de impunidad. Un escenario de impunidad que habíamos pasado 12 años de guerra, por poner los años oficiales, ¿no?, de la guerra, de 1980 a 1992, un escenario de guerra donde los datos son de 75.000 víctimas. El Salvador es un país muy pequeño, el país más pequeño de Centroamérica, pues éramos 5 millones hace años, en la época de la guerra, y 75.000 víctimas, alrededor de 9.000 personas desaparecidas. O sea que, bueno, la verdad que los datos a veces a mí no me gusta tanto hacer énfasis en los datos porque sean 1.000 o sean muchísimos miles, o sea que son hechos de violaciones que están ahí y que siguen estando ahí. Ahora, este escenario, como les digo, se nos presentó a las organizaciones de derechos humanos muy complicado, porque después de, pues claro, cuando se firma la paz se supone que vamos a tener otro periodo distinto, ¿no? Pero es que iniciamos un periodo de posconflicto sobre la impunidad. Pero quiero hacer quiero enfatizar en otro punto. Las organizaciones de derechos humanos que empezamos a trabajar en el posconflicto era un movimiento de derechos humanos altamente feminizado. Había pues muchísimas organizaciones de derechos humanos en el posconflicto y muchas de ellas, bueno, organizaciones formadas después de haberse firmado los acuerdos de paz, pero otras que venían desde el conflicto. Bueno, se les llama genéricamente los comités de familiares y los comités de madre. Aunque no todas las organizaciones de derechos humanos estaban constituidas por madres, ¿no? Pero genéricamente se les ha llamado los comités de madres,
¿verdad? Sobre esto voy a comentar un poco al final, porque yo creo que es una cosa que desde el análisis feminista es importante que analicemos sobre ello. Bueno, los comités de familiares y las organizaciones de derechos humanos, como les digo, altamente feminizados, estuvimos en primera línea en las acciones de exhumaciones, de casos de exhumaciones que sabíamos que hay, por ejemplo, hay una organización que hasta a cuenta de esta participación en este foro me fui a ver los datos que habían trabajado en exhumaciones y hasta hasta 2012 habían trabajado 720 casos de exhumaciones en un país, como les digo, muy pequeño. Estas compañeras, por ejemplo, que se han especializado en su labor en las exhumaciones, es en apoyo. Ellas han ido a investigar, ellos han exigido a los juzgados de que vayan a hacer exhumaciones donde saben, donde hay zonas, donde fueron personas, fueron asesinadas y fueron enterradas, quedaron enterradas en el conflicto ahí, pero que hoy es necesario exhumarlas. Entonces, han hecho alrededor, como les digo, más de 700 casos de exhumaciones y eso ha sido gracias al trabajo de hormiga de las compañeras. Por otro lado, en este libro que ha mencionado la compañera, que se llama Mujeres con Memoria, que es un trabajo que hicimos la compañera Iranzu Mendía y yo, en apoyo, dijéramos, de recuperar la experiencia política de las compañeras de los comités, aquí, por ejemplo, rescatamos que la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas, que hoy es una asociación muy conocida en el caso de El Salvador, porque hasta este año, por ejemplo, ha contribuido a reencontrar más de 400 casos de niños y niñas que fueron robados o sustraídos en operativos militares. Entonces, esta asociación Pro Búsqueda, que ha hecho un trabajo muy importante en esa búsqueda de hijos, hijas que fueron sustraídos y que están o en el país o en el extranjero. Esa asociación fue constituida por mujeres rurales que habían perdido sus hijas y sus hijos en esas condiciones. Más adelante fue constituida la Asociación Pro Búsqueda, pero el germen de esa iniciativa fue constituida por mujeres rurales y que pidieron a un sacerdote jesuita, que ya murió, el sacerdote jesuita vasco, que es muy conocida. Y la Asociación Pro Búsqueda hoy, se habla, de la Asociación Pro Búsqueda que fundó el padre jesuita, ¿no? Pero es que escarbando, investigando y socializando la experiencia de las compañeras, el germen fue organizado por las propias mujeres, ¿no? Y eso es importante porque hay que recuperar la experiencia de trabajo de hormiga que no siempre es visibilizada por parte de las mujeres, ¿verdad? Y una estrategia más que hemos trabajado en el movimiento de derechos humanos es el trabajo relacionado por la derogación de esa amnistía que fue decretada en 1993, como les mencionaba antes. Fueron muchos los intentos que las organizaciones de derechos humanos para presentar a la Corte Suprema de Justicia para decir: esta amnistía de 1993 es una amnistía que no es constitucional, porque los hechos, los crímenes de lesa humanidad,
los crímenes de guerra no pueden ser amnistiados y esta amnistía es inconstitucional. Fueron muchos intentos que se hicieron desde el 93 y finalmente en 2016 se logró que quedara sin efecto la amnistía esa del 1993. Dijéramos, ruptura con esta candado que se puso desde el 1993 nos ha permitido a muchos familiares poder poner demandas penales a las organizaciones de derechos humanos y a muchos familiares como yo. Yo, después de haberse derogado la amnistía en 2016, pues como muchos otros familiares, nos decidimos poner la demanda de investigación por nuestros familiares y yo en 2017 puse una demanda para exigir que se investigue la desaparición forzada de mi familia y hice en acto público, hice en acto político, llamé a los medios junto con arropada de muchas organizaciones de derechos humanos y arropada de muchas de compañeras feministas, y lo hice así porque la desaparición de mi familia no es una desaparición por nada, fue una desaparición política, de carácter político, y sabemos que es nuestro derecho. En este caso nos movemos, y aquí hablo de manera también muy desde lo personal, pero sé que otras compañeras y otros compañeros que también han impulsado la demanda para exigir que se investigue los casos de desaparición forzada. En esto nos movemos entre el realismo, sabiendo que venimos de una impunidad histórica en el país, ¿no? Fíjense que en 1932, en el caso de El Salvador, se asesinaron alrededor, bueno, las cifras bailan, pero entre alrededor de 30.000 personas indígenas y campesinas en 1932. Inmediatamente se decretó una amnistía para amnistiar a cualquier persona que pudiese, a cualquier autoridad o persona que pudiese estar vinculada con esos hechos de violencia en 1932. En 1993, que yo ya viví esa amnistía, después del informe de la Comisión de la Verdad, se decreta la amnistía. O sea, es un ciclo permanente de impunidad histórica, con lo cual, aunque se ha derogado la amnistía y nos permite a los familiares poder hacer una demanda de este carácter, sabemos que nos movemos en un sistema de impunidad que puede hacer de que no lleguemos a conocer dónde están nuestros familiares, porque en mi caso fue en 1982, ha pasado ya más de 30 años y soy consciente que es un hecho bastante difícil porque nos están dando las respuestas que nos están dando, y aquí insisto en la impunidad, es que no existen archivos, no existen archivos. O sea, nos movemos, como les digo, en el realismo, pero a la vez con la conciencia de que es nuestro derecho, ¿no? O sea, que aunque la Fuerza Armada, el Ministerio de Defensa, la propia Fiscalía nos dicen de que no existen archivos, nuestro deber como familiares, como víctimas directas o indirectas, como sea, es exigir que si no existen archivos, se especifique por qué no existen archivos, se rinda cuentas por qué no existen archivos, porque eso es mentira, en realidad. Una guerra como la vivida en Guatemala, como la vivida en El Salvador, como la vivida en Colombia, ¿no? Son conflictos
que han estado documentados, o sea, se ha actuado con tanta impunidad que todos los hechos de las masacres, las acciones militares han estado registradas. En el caso del Sáhara Occidental, la investigación que se hizo del oasis de la memoria, ahí se constató de que Marruecos llevaba registro también de todas las detenciones. O sea que todos los hechos de detenciones y de casos de violaciones que se hacen desde la institución actúan con tanta impunidad que los registra. O sea que no se puede concebir una guerra, un actuar desde la institucionalidad, desde el poder del Estado, que se haga sin este tipo de documentación. Entonces, en nuestro caso estamos exigiendo de que nos den los archivos y que si la respuesta es de que si no hay archivos, que nos digan por qué no hay archivos, ¿no? ¿Por qué los han quemado? Porque en mi caso yo soy testiga directa de la detención y de la desaparición. Entonces, yo y 3 personas más en el caso de mi familia. Entonces, y guardamos todas las denuncias que pusimos, todo eso nos respalda el hecho. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda irnos a acusar a la cadena de mando, porque a mí me han dicho, bueno, su caso está bien documentado porque yo soy testiga, habemos otros 2 testigos, otras 2 personas testigas, con lo cual y aparte de todo lo que se ha construido del caso, no nos pueden decir que no ha existido el hecho. Pero lo que entonces nosotros decimos, bueno, entonces hay que irnos a la cadena de mando, al que fue ministro de Defensa, al que fue director de la policía y al que fue ministro el jefe del Estado Mayor Conjunto. O sea, nos queda ese recorrido, porque a mí me dicen, no, usted no tiene un nombre del cabo o del coronel o de ese militar que estuvo en el operativo militar de su familia. O sea, que nos plantean de que los familiares no tenemos el nombre del perpetrador. Esta es una de las luchas actuales en las que estamos muchas personas actualmente en el caso de El Salvador, que como le digo, nos movemos entre el realismo y el derecho que tenemos de hacerlo. O sea, es que si no lo hacemos, esto es como que no haya sucedido, ¿no? Y otra estrategia que quiero comentarles es el trabajo que hemos hecho en los espacios de memoria. Y miren, esto es importante porque fíjense que en el caso de El Salvador, la Comisión de la Verdad recomendó la creación de un memorial dedicado a las víctimas. Y ninguno de los firmantes, ni del Estado, y en este caso del FMLN, hizo nada por esto. Y fuimos las organizaciones de derechos humanos, y en este caso, bueno, yo fui cofundadora de ese comité de esta iniciativa, que éramos prácticamente el 95% mujeres, que nos dedicamos a construir un espacio en el que logramos grabar casi 30.000 nombres de personas con nombres y apellidos para que quedara registrado en un espacio físico en El Salvador. Y aquí quiero, a ver si logro, a ver si logro funcionar esto. Quiero mostrarles, es ¿verdad? Sí, para adelante y para atrás. Vale. Quiero mostrarles cómo lo que ha sido, porque
porque fue un espacio, fue un memorial que hicimos que nos costó alrededor de 7 años, con mucho esfuerzo, con poco dinero, con un montón de campañas de recolección de fondos muy pequeños. Y este monolito que ven aquí al lado izquierdo fue, dijimos, aquí se va a construir el memorial dedicado a las víctimas. Les voy a pasar rápidamente unas imágenes. Es un muro que luchamos porque este muro fuera en un espacio público, y que no nos querían dar un cementerio. Nos dijeron, en el cementerio se podría hacer este memorial, y dijimos no, queremos hacer este memorial en un cementerio. Es como un espacio de muerte, y este es un espacio de vida. O sea, nosotros queremos dejar este espacio, este memorial en un espacio público donde la ciudadanía pase y se dé cuenta de lo que ha habido en El Salvador. Entonces, estas imágenes que están aquí fue el día de la inauguración. Esto que está aquí son los nombres de personas que logramos juntar la base de datos de la Comisión de la Verdad y otras organizaciones de derechos humanos que habían tenido la base de datos. Los juntamos, los cruzamos y construimos una sola base de datos desde 1970 hasta la firma de los acuerdos de paz, que fue en 1992. Este es un memorial que lo hicimos, como decimos, es un esfuerzo de memoria desde abajo, o sea, construido fundamentalmente por mujeres principalmente. Y es importante porque fíjense que este espacio de memoria tiene varios objetivos, tiene muchos sentidos. Por un lado, es un espacio que está contribuyendo a elaborar duelos, porque la desaparición forzada, las personas que tenemos desaparición forzada, que no es fácil elaborar los duelos. Los duelos se van posponiendo, ¿no? Entonces, sobre todo en América Latina, la relación con nuestros muertos es como todos los ritos. Bueno, la compañera mexicana se sabe mucho, ¿no?, de la cultura, quizás es lo que más se conoce, de convocatoria, donde se convocan, por ejemplo, a medios de comunicación para hacer denuncias. Desde ahí también salen manifestaciones hacia distintos puntos de la capital, precisamente para demandar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Y por otro lado, este memorial de Asturias, que ella dice, mientras tenga voz, hablaré de mis muertos. Y es una mujer que tiene hace años que la escuché, 75 años, que está desde los 5 años que le asesinaron, desaparecieron a su madre y a su padre. Y ella dice, yo no sé si desaparecieron a mi madre porque era profesora o porque era republicana. No sé. Pero es una mujer que sigue luchando. Y hay otra que se llama, de apellido Mendieta, se me está olvidando el nombre, Ascensión Mendieta, que esa ha salido en el intermedio. Y pues, esa mujer ha estado luchando que tiene el caso abierto con la jueza Servini, ¿no?, por la exhumación, hasta que hace poquito, no sé si hace 2 años o así, ha logrado exhumar a su padre. Y esa mujer decía, yo no me quiero morir mientras no pueda exhumar a mi padre. O sea, son mujeres que están ahí, luchadoras, resistentes. A propósito, es que tiene que ver, y la parte esta de los espacios de memoria son importantes porque también hacen pedagogía social en lo que ha pasado, ¿no?, en lo que ha pasado en años recientes. Bueno, creo que me estoy yendo un poquito del tiempo.
Sí. Entonces, en cuanto a los espacios de memoria, eso les quería contar porque se han sido prácticamente estrategias realizadas por mujeres, ¿no? Vale, bueno, me voy a saltar una cosita porque a ver si quiero hablar, aunque sea un par de cosas de las dignas. Bueno, antes de hablarle un par de cosas de las dignas, quiero hacer dos reflexiones. Una, miren, en el caso de América Latina, la idea predominante de las organizaciones de las mujeres, dijéramos, activistas de derechos humanos desde hace años, es que han sido comités de madres constituidos fundamentalmente por mujeres amas de casa que salieron de sus casas activadas por el caso de la desaparición de sus hijos. Se ha escrito de los comités de madres, principalmente en el Cono Sur, que eran mujeres con poca experiencia política previa y que el elemento activador que las sacó a la calle fue el hecho de que sus hijos fueron detenidos, desaparecidos, pero que hasta entonces no tenían experiencia política y que eso fue lo que les sacó a la calle. Yo creo que esa idea, que será este estudio, esta manera de conceptualizar la experiencia de las mujeres, responderá a una experiencia. Y en el caso de El Salvador, sobre todo después de haber hecho la sistematización, acompañar a las mujeres más mayores, yo creo que no se puede aplicar. Aunque en el caso de El Salvador, el imaginario de las madres que buscan a sus hijos es tan fuerte que a veces las propias mujeres, hasta más mayores, asumen como rasgo de identidad principal el ser madres, ¿no? Dejando a un lado o con menos valor ser actoras políticas. Yo creo que eso es importante poderlo desmenuzar, desmembrar y reflexionarlo, porque no hace falta mucho para empezar a reflexionar, no hace falta mucho para escarbar y empiezan a salir un montón de experiencias. En el caso de El Salvador salió las mujeres mayores, por ejemplo, que se autoidentifican principalmente como madres, los comités de madres, nosotras como madres, dicen ellas, y muchas no son madres también, pero son activistas, pero ellas dicen nosotras las madres, cuando empezamos a hablar, empiezan a decir, sí, no, yo en la guerra fuimos y nos tomamos la embajada de Costa Rica para exigir que soltaran a los presos políticos. O sea, fueron mujeres y se tomaron embajadas. O con nosotras, dicen algunas mujeres, se estrenaron los antimotines. Nos hicieron, o sea que antes no existían los antimotines y nosotras salimos a la guerra, porque cuando estaba el toque de queda, los movimientos así como más vinculados con los hombres no salían mucho porque estaban más en la clandestinidad. ¿Quiénes fueron las que rompieron esa presencia en la calle? Las mujeres. Entonces, a lo que quiero llegar es que son mujeres actoras políticas en toda regla y no han sido mujeres sin poca experiencia política en el postconflicto. O sea que yo creo que esto pasa también, yo en algunos casos lo sentí con algunas compañeras del Sáhara también, que tienen una trayectoria de participación política como cualquiera de los otros compañeros, y a veces la identidad de decirnos, bueno, somos, y hablo también de Guatemala y de otras realidades, como que el ser madre de, o hermana de, o familiares de, nos deja a las mujeres en una identidad secundaria invisible y menos valorada. Carmen Magallón habla de la violencia cultural y dice ella, hay dos claves. Una, la invisibilidad, ¿no?
y otra la desvalorización, la invisibilidad histórica de lo que hemos hecho y la desvalorización, que es la poca valoración histórica de nuestro aporte en los cambios, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante también en este análisis de recuperación de nuestro papel como mujeres, como activistas, y en este caso de las mujeres mayores. Digo porque he trabajado mucho con las mujeres mayores, han sido verdaderas compañeras de lucha y verdaderas actoras políticas en la guerra y en la posguerra. Y luego es importante un elemento más que quiero hacer énfasis en el trabajo de recuperación de memoria histórica como proceso empoderador. Y aquí, aquí quiero traer las palabras de unas compañeras de El Salvador, que cuando empezamos a reflexionar sobre nuestro papel, sobre la experiencia política que habíamos tenido como activistas en la guerra y qué estaba pasando hoy, después de la posguerra, algunas compañeras decían, dice, las mujeres hicimos tanto esfuerzo por cambiar esta realidad, dice, ¿y dónde está visibilizado nuestro aporte? Son mayorías hombres los que han escrito. Dice, aquí hay varios libros, pero vayan a ver si en esos libros van a encontrar el trabajo de las mujeres y directamente el trabajo de las víctimas. Yo siento que el trabajo de nosotras las mujeres es muy importante y varias veces me he dicho, Dios mío, los comités van a terminar y no se supo qué hicieron. Y yo quisiera que antes de morirme eso quedara escrito, escrita la historia de las madres. Yo creo que con este proceso de reflexión, como le digo, recuperar la memoria histórica, también tiene que servirnos como proceso empoderador. Y este malestar que se manifiesta, ¿no?, en las palabras de esta compañera, también denota que los procesos de formación y reflexión colectiva nos llevan como a nombrar ese cierto malestar de decir, o sea, pues, ¿dónde estamos? ¿Y dónde lo que hemos hecho y dónde estamos? Y quiero también leer las palabras de una compañera del Sáhara que cuando estuvimos ahí con Iranzu compartiendo durante 5 días en el Ayun ocupado, una compañera con alrededor de 50 compañeras, 40, 50 compañeras que estuvimos ahí durante varios días, que fue días muy intensos y para mí muy importantes porque me conectaron también con la lucha salvadoreña. Una compañera, creo que el tercer día dijo, la memoria es injusta con las mujeres. O sea, la memoria debería ser más justa con las mujeres. Dice, yo no sé por qué. No es justa. O sea que esas preguntas que nos hacemos, que se hacen las compañeras después de un poco reflexionar, es lo que yo creo que nos activa para también como mínimo, como básico, para empoderarnos de otra manera frente a la experiencia política, ¿no? Y al final frente a nuestro papel histórico y de resistencia y de lucha que hemos tenido. Bueno, no sé cómo estoy porque quería comentarles un par de cosas de las dignas, pero lo puedo hacer también en la mesa de negociación. Sí, bueno, brevemente, porque no quiero quitarle mucho tiempo también a la otra compañera. Miren, las dignas se crearon en 1990, una vez casi firmados los acuerdos de paz. Las dignas venimos del FMLN, o sea, la mayoría de las que formamos la organización Las Dignas fuimos activistas también del FMLN. Venimos de una trayectoria política de izquierda, para entendernos. En la posguerra, yo creo que una cosa que nos ayudó a las mujeres organizadas
como parte del movimiento feminista fue poder reflexionar sobre el impacto que tuvo la guerra en nosotras. Y trabajamos en grupos de autoapoyo, nos juntamos mujeres de distinto tipo, que habíamos estado en distintas actividades políticas, y salieron todos los dolores de la guerra, salieron los exilios que habían tenido, salieron los temas de la maternidad, cómo se había vivido la maternidad. A mí ayer la reflexión que hizo Mayra sobre la relación con su hija me recordó a lo que comentaban algunas compañeras en relación al conflicto armado también, por ejemplo, que algunas compañeras habían estado en la montaña, en el frente de guerra, habían dejado a sus hijos y a sus hijas, y a la vuelta muchos de sus hijos e hijas no les reconocían, y eso para las compañeras era súper duro, y esos eran efectos de la guerra que no se recuperaban en los balances del conflicto. Entonces nosotras dijimos, estos son los dolores invisibles de la guerra, y esos dolores, ese tema, por ejemplo, de la maternidad, son impactos diferentes que se han vivido, que los hemos sufrido las mujeres, ¿verdad? Los hombres tendrán otros, pero los impactos que el conflicto ha tenido en las mujeres no siempre se registran en los balances de lo que ha sido la guerra y la posguerra. Entonces, el hecho de haber hecho un trabajo de reflexión de esos impactos que había tenido la guerra en nosotras nos ayudó mucho a poder reubicarnos en el posconflicto y a poder trabajar de manera colectiva también por nuestros derechos como mujeres en lo que podría ser lo que es la agenda feminista de manera específica, ¿no? Y eso también nos llevó a revisar cómo habíamos estado las mujeres en la firma de los acuerdos de paz. De esto se va a hablar un poco más tarde, pero brevemente les comento que hicimos una lectura de cómo estábamos las mujeres en los acuerdos de paz. Esto fue en 1992. Y en realidad en los acuerdos de paz en El Salvador no hubo nada de género, no se recuperó, no se trabajó nada en los acuerdos de paz de las mujeres. Y sacamos, con esto con este ejemplo les cuento, sacamos en un periódico pagado un título que decía Las mujeres en los acuerdos de paz y la página en blanco. Con eso quisimos mostrar a la ciudadanía en general dónde estábamos en los acuerdos de paz, ¿no? Y que eso pues también es importante, porque yo creo que en el posterior, en 1996, que las mujeres de Guatemala, que en Guatemala se firmaron los acuerdos de paz, las mujeres de Guatemala sí trabajaron un poco más, hicieron más incidencia en que hubiese aspectos de género en los acuerdos de paz, y por supuesto mucho más en los acuerdos que se han firmado en 2016 en Colombia, que es como el primer, se dice el primer acuerdo de los acuerdos de paz. Es inédito en cómo están las mujeres en los acuerdos, en esta firma, ¿no?, de acuerdos de paz, que es como un poco a medias también, porque obviamente el conflicto no está acabado. Bueno, voy a dejarlo aquí y ya podemos seguir conversando en otro momento. Bueno, es increíble el gran esfuerzo que se hace por ocultar la lucha de las mujeres en diferentes partes del mundo, algo que nos afecta directamente a los más jóvenes, a las más jóvenes, porque sin lugar a dudas sería un gran ejemplo para nosotros conocer las luchas que llevan para seguir su ejemplo.
Bueno, tenemos ahora mismo turno de pregunta, por si alguien quiere preguntar o lo que sea, adelante. Sí. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Venga. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Es un lujo escucharte, desde luego. Tú nos has contado toda tu experiencia ahora, te veo también con los ojos, ¿no? Creo que es muy importante ese doble rol que tienes, porque tanto en la lucha feminista como en la lucha de los derechos, pero también como investigadora, descubriendo muchas luchas, las del Sáhara, las de muchas mujeres en todo el mundo, y ahora en ese primero tu lucha personal y en un proceso ahora muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se comparten todas esas vivencias y todas esas cosas? Bueno, es un poco difícil, la verdad que es muy difícil a veces compatibilizar las identidades, ¿no? Porque bueno, yo por donde trabajo y por los caminos en los que estoy aquí, he podido compartir, acompañar en proyectos de investigación, por ejemplo, a compañeras del Sáhara, y para mí ha sido muy... O sea, me ha implicado, las veces que he podido estar con las compañeras del Sáhara y escuchar, por ejemplo, sus experiencias, sus testimonios y su experiencia vital, ha sido conectar inmediatamente con ellas, porque creo que al final las mujeres... Aunque yo vengo de El Salvador, de una experiencia tan distinta a la del Sáhara, pero nos hace conectar estas experiencias de dolor y de resistencia y de lucha, nos hace conectar como con mucha facilidad. Y eso para mí es importante porque le da más sentido a mi propia historia, a la lucha de mi propia historia, de mi propia experiencia, dijéramos, y a esa posibilidad de juntarnos y acompañarnos en distintos roles con otras mujeres. Y la verdad que acompañando en procesos de investigación o de formación en memoria histórica con otras compañeras, me ha hecho entender mejor también mi propia experiencia y me ha hecho revalorar mi propia experiencia con las mujeres salvadoreñas, ¿no? Y bueno, yo creo que para mí es lo que me hace vivir en realidad, porque estoy convencida de que si no estuviera en esto, estaría en otras condiciones vitales. O sea, que estoy en esto porque yo creo que también me hace hacer como más digna la historia colectiva y mi propia historia, ¿no? Entonces, desde la labor de investigación, desde la labor de acompañamiento en la formación y hoy mirando mi propio proceso. Yo creo que todo eso ayuda a autorreparar un poco mi propio proceso, ¿no? Porque la reparación de historias como las nuestras es difícil. O sea, nada va a reparar los casos de desaparición forzada, por ejemplo, u otros casos. Es que es difícil, pero por lo menos nos queda esa necesidad de trabajar por la dignidad y de manera digna. Y ayer decía la compañera, trabajar con la frente en alto, ¿no? Y yo he pasado miedos también, pero es que a la vez decimos, bueno, no, el miedo es un elemento que nos inhibe y nos bloquea y nos empequeñece. Además es que eso es lo que quiere la impunidad, ¿no? O sea, que la impunidad se nutre del miedo. Entonces, bueno, es que yo creo que desgranar todo eso nos hace, yo creo que tener más fuerza a nivel personal, pero a nivel colectivo. Yo creo que, o sea, mi lucha es también mía, pero también colectiva. O sea, que, no sé, un poco, a mí me da mucha fuerza
hacer un poco las distintas cosas que hago y conectarme con las distintas personas que me conecto. En ese trabajo que estáis haciendo, ¿en qué países o en qué organismos habéis buscado y habéis encontrado apoyo? Vosotros habéis trabajado en el mismo país, pero supongo que a lo mejor estáis trabajando en otros países, o sea, buscando apoyos en otros países o en organismos internacionales, ¿o no? ¿Te refieres, por ejemplo, a apoyos financieros apoyos financieros más políticos? Políticos o financieros. Bueno, yo les contaba que por ejemplo, el trabajo de espacios de memoria, el memorial que hicimos, fíjense, construir esa dimensión de ese muro, grabar, comprar el granito, o sea que para mí fue una cosa que nos enfrentábamos a cada momento en las cosas que yo no conocíamos, de arquitectura, o sea, hubo mucha solidaridad, poco apoyo económico de la cooperación, porque a la cooperación internacional en los posconflictos, en los temas de memoria histórica como que no se entiende muy bien, ¿no? Son cosas que le ven como que es una cuestión del pasado. Cuando es un trabajo que tiene una dimensión importante para el presente y para lo que construimos. Entonces, ese trabajo de recuperación de la memorial lo hicimos con muchos recursos nacionales, o sea, sí hicimos campañas y algún apoyo solidario internacional conseguimos, pero y yo creo que estuvimos aquí, la mayoría que estuvimos somos mujeres, porque donde había más apoyo en la cooperación era para otras cosas y ahí había más compañeros. Pero donde estábamos más mujeres había menos apoyo. Entonces, pero yo creo que sí hemos tenido mucho apoyo político con otras organizaciones a nivel internacional. Entonces, pero en el caso de las dignas, yo diría que sí tuvimos mucho apoyo a nivel de cooperación internacional. Por ejemplo, la gente de Holanda fue muy solidaria en esa relación. Gente del País Vasco, de Cataluña también, principalmente de la cooperación española, por ejemplo, son las comunidades que más apoyaron. Pero la verdad que es un trabajo que si no se hace con mucho esfuerzo colectivo, muchas de estas cosas no salen. Entonces, pues bueno, yo creo que sí ha habido un apoyo internacional importante, pero bueno, al final es el convencimiento y el convencimiento de la necesidad de la organización política de nosotras mismas, ¿no? Hola Gloria, muchas gracias por tu intervención. Es todo un ejemplo de vida y de lucha. Mira, quería preguntarte, y comentabas al principio de tu intervención que también ibas a tocar quizá un poquito más el movimiento feminista, cómo está en El Salvador, y a mí me interesaría cómo lo ves tú desde dentro y como una participante activista que has sido. Yo por lo poquito que conozco veo también que El Salvador es todo un ejemplo de lucha feminista y de movimientos, pero también de esa desunión tan común que hay entre el movimiento de izquierdas, más en El Salvador, que ha transitado por un periodo de poder popular, digamos, ¿no? Así, ¿no? Con el FMLN ahora en el poder, y cómo se conjugan esas diferencias, porque siento que también tú, como activista militante de izquierdas, que has dicho que lo has sido, y a la vez feminista, cómo se puede, esas grandes diferencias que ha habido a veces en ir de la mano del poder popular, de izquierdas, y las diferencias del movimiento feminista. Se ha dado mucho en El Salvador, en Nicaragua, se ven. O sea, ¿dónde podríamos interpelar para que esas desuniones no sean tanto o no nos friccionen y poder ir
de la mano, ¿no? Yo lo digo desde también mi punto de vista como militante de izquierdas, también feminista, pero me siento a veces con muchas contradicciones, ¿no? De conjugar una lucha con la otra sin desunión, digamos, ¿no? Ay, es un poco difícil la pregunta, pero bueno, intentando hacer un poco simple, voy a hacer un poco simple quizás en la respuesta. Yo creo que una de las factores importantes que a las dignas, a la asociación de la que yo vengo y me hizo crecer, nosotros, les he dicho, venimos de la izquierda y tuvimos que cortar el cordón umbilical con el partido para poder intentar trabajar la autonomía como movimiento feminista. Yo me acuerdo que teníamos unas conversaciones con algunos compañeros que decían, es que están trabajando, se están desviando en la lucha principal, eso antes también, ¿no? Pero yo creo que tuvimos que pasar eso para podernos ver un poco más de tú a tú, por decir así, pues más de una manera más igual y poder, desde esa autonomía, poder hacer valer la agenda del movimiento feminista en relación con los compañeros de la izquierda. Pero yo diría que el movimiento feminista ha tenido capacidad de interpelar en general a los compañeros de izquierda para que también asuman una agenda feminista en los programas, que no siempre obviamente que no siempre se ha logrado. Otras organizaciones feministas no han tenido tanta esa ruptura con el partido. Yo lo respeto, pero creo que la parte de la autonomía como organización feminista ha contribuido a consolidar el movimiento frente a determinadas agendas. Obviamente, las feministas, yo no lo concibo, no lo concibo si no es un movimiento de izquierda. O sea, yo creo que está tan claro que las feministas tenemos que ser un movimiento comprometido, anticapitalista, y con muchas otras luchas, ¿no?, de interseccionales como lo sabemos, pero creo que a veces hay que interpelarlos a ellos desde la autonomía también. Esa ha sido un poco la experiencia y yo creo que eso nos da como cierto respeto también de las propias agendas de las mujeres, ¿no? Vale. Pues le damos las gracias a Gloria por su intervención.